Estamos estudiando, como saben bien, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Estamos acercándonos al fin de la epístola. Estamos en los versículos 19 al 22. Y Pablo dice aquí, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. Nosotros hemos estado estudiando la profecía. La profecía era una revelación directa e infalible de Dios a su pueblo. Y hemos estudiado la continuidad entre las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la iglesia de Pablo y la iglesia en nuestro tiempo. Y el domingo pasado dedicamos un sermón a 6 marcas o 6 características de la profecía bíblica. Hemos visto sobre todo que la profecía concuerda con lo que Dios ya había revelado de antemano, lo que Dios había revelado en sus escrituras en el pasado. La profecía confirma y concuerda con lo que Dios había dicho en el pasado. La profecía no añade nuevas cosas, no nos dirige en nuevas direcciones. La profecía nos confirma en lo que Dios ya ha dicho, porque el mismo espíritu que habló en los profetas de los años pasados es el mismo espíritu que sigue hablando en la iglesia. Entonces, es posible examinar la profecía porque podemos ponerla a la prueba con la palabra de Dios. Es posible comparar una supuesta profecía por compararla con la Biblia, lo que Dios había revelado de antemano. Y vimos que la profecía concuerda con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es la tradición apostólica, que un profeta habla para animar, para exhortar, para consolar a la iglesia de Jesucristo, etc. Entonces vemos que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de esta epístola, no teniendo el Nuevo Testamento, no teniendo un depósito escrito, la profecía era importante, sino necesaria para la iglesia. Hombres por medio de quienes Dios habló para su iglesia, para enseñarles, para exhortarles, para animarles y consolarles, etc. Entonces, lo que quiero hacer en este sermón es 2 cosas. Primero, vamos a considerar si la profecía continúa en nuestra época o no. Y segundo, Pablo nos dice que debemos examinar, retener lo bueno y también apartarnos o abstenernos de lo malo. Vamos a examinar cómo discernir la influencia genuina del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si lo que siento, lo que me siento en el corazón es del Espíritu o no? Entonces, esto será el enfoque del sermón. 2 puntos entonces en el sermón, 2 puntos. El primero, número 1, las profecías eran fundamentales, transicionales y transitorias. Y la verdad es que podríamos decir los dones extraordinarios. No solamente la profecía, los dones extraordinarios eran fundamentales, transicionales y transitorios. Los dones extraordinarios eran fundamentales, transicionales y transitorios. Ahora, es una cosa decirlo, es otra cosa demostrarlo, ¿verdad? Entonces, brevemente vamos a pasar por una serie de argumentos acerca de esto. Ok, los dones extraordinarios eran fundamentales, transicionales y transitorios. Consideren conmigo 4 argumentos o 4 puntos bajo este punto. Número 1, los dones espirituales confirmaron y validaron los apóstoles. En la historia del mundo y la historia del pueblo de Dios en el mundo, los siervos de Dios
son confirmados, es obvio que son genuinos porque Dios les da ciertos señales para validar, para confirmar su identidad. Entonces, por ejemplo, Moisés dice, ¿cómo puedo persuadir a los hijos de Israel o a Faraón que lo que digo es la verdad, que hablo por Dios? Y Dios le da señales para hacer. Y los egipcios copiaron unos, pero no podían hacer todos. El poder de Moisés, el poder de Dios en Moisés demostró, él habla por Dios. Hay un poder divino en este hombre. Los dones espirituales tenían la misma función para los apóstoles. Confirmaron y validaron, esos apóstoles son de Dios. Son de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Noten entonces, 2 de Corintios 12:12, Pablo dice, las señales de apóstol han sido realizadas entre ustedes con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. ¿Quién puede hacer estas cosas? Dios. Entonces estos hombres son de Dios. Los dones extraordinarios eran importantes para confirmar y validar, demostrar la validez de los apóstoles. Es interesante que Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista, los judíos debatían la identidad de Juan, si es de Dios o no, si es del cielo o no, si su mensaje es del cielo o no, porque no hizo señal. Noten Juan 10, 40 a 42, dice, y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Y muchos fueron a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Es el mensaje de Juan del cielo, no están seguros porque Juan no hizo señal, pero obviamente predicó un mensaje poderoso. Jesucristo y sus apóstoles vinieron no solamente con un mensaje poderoso, sino con señales para confirmar su identidad y su autoridad. Entonces sus dones de sanar y sus dones de otros milagros eran importantes para demostrar somos the real thing, somos lo real, no somos falsos, no estamos fingiendo. Es imposible fingir tales cosas. Jesús echó fuera a demonios y sanó a personas a quienes nadie podía sanar. Restauró la visión de los ciegos, gracias, a los ciegos, y abrió los oídos de los sordos y los mudos, etc. O también los... estoy perdiendo mi español. ¿Perdón? ¿Inválidos? Los que no podían caminar. ¿Inválidos? Sí, los inválidos, gracias. Él sanó su cuerpo que desde el nacimiento no podían ver o oír o hablar o caminar, etc. Y la gente dijo, ¿quién puede hacer esto? La respuesta obvia es Dios. Dios. Las señales confirmaron y validaron a los apóstoles. Segundo, los dones espirituales confirmaron y validaron la iglesia. La iglesia. ¿A quién o a quiénes los dones espirituales confirmaron y validaron la iglesia? A los judíos y a los gentiles. Porque ahora quiero que piensen conmigo acerca del periodo de transición. Antes de Jesucristo, de Abraham a Jesucristo, el pueblo de Dios vivía en una cierta manera, con toda la ley de Moisés, por muchos siglos, por
muchos siglos, Dios había requerido, Dios había mandado que su pueblo viva en una cierta manera. Y si no viven así, habrá consecuencias. Había penales en la ley de Moisés, amenazas en la ley de Moisés contra los que no se circuncidaron o los que no ofrecieron los sacrificios específicos, etc. Toda la ley de Moisés, moral y ceremonial. Jesucristo vino y Él estableció algo nuevo. Él dijo, yo vengo para confirmar la ley de Moisés, pero no todas las ceremonias de la ley de Moisés. Esos eran sombras de la sustancia. Y Jesucristo entonces establece un nuevo reino, su propio reino, con un nuevo pacto. La transición del reino de Israel y el antiguo pacto de esto al reino de Cristo y el nuevo pacto era un cambio muy grande. Un cambio muy grande. Y los judíos estaban pensando, ¿cómo puede ser que lo que el supuesto Cristo ha establecido no requiere circuncisión, no requiere que abstengamos de ciertas comidas? ¿Toda comida es pura? No entendemos. ¿Cómo puede ser que no hay división entre gentiles y judíos? Ellos debatieron, no entendieron la transición de la ley ceremonial a lo que Jesucristo estableció. Y tenían miedo de dejar la ley ceremonial. Pedro tenía miedo de comer las comidas comunes o profanas, etc. Y muchos dijeron, es necesario circuncidarse para ser salvo, etc. Cómo los dones extraordinarios confirmaron a la iglesia, esta iglesia es genuina, es legítima, es de Jesucristo, es de Dios. En Hebreos capítulo 2 dice, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando de la ley de Moisés, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Jesucristo anuncia su mensaje, su salvación. Los apóstoles lo confirmaron, los que oyeron de lo que Jesús enseñó. Y luego, versículo 4, dando Dios testimonio juntamente con ellos, los apóstoles, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la función de esos dones espirituales? Para dar testimonio juntamente con los apóstoles acerca de la salvación establecida por Jesucristo. Los dones espirituales confirman, la salvación está en la iglesia, porque la salvación de Jesucristo está en la iglesia, es su iglesia, es de Jesucristo, es de Dios. Y el autor a los hebreos está diciendo, no regresen al templo en la tierra, no regresen a los sacrificios. Hemos llegado al nuevo pacto, hemos llegado al reino de Jesucristo. Esas cosas no son necesarias. Jesús vino con su mensaje de salvación. Los apóstoles que lo oyeron también anunciaron el mismo mensaje y los señales confirmaron todo. El punto siendo, entonces abrácenlo, no lo rechacen, ni regresen al antiguo pacto, que sería rechazar al nuevo. Los dones espirituales confirmaron y validaron a los apóstoles, a Jesús, a los apóstoles y a la iglesia misma. Eso era necesario en este periodo de transición. Tenemos miedo de comer las comidas, tenemos miedo de abandonar la circuncisión, tenemos miedo de abandonar toda la ley ceremonial. Y Jesucristo y los apóstoles dicen, no se preocupen,
esas cosas han terminadas. Y las señales de los apóstoles y de la iglesia confirmaron y validaron esto. También 1 Corintios, capítulo 14, versículos 21 al 22. En la ley de Moisés está escrito, pues en el Antiguo Testamento: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me harán caso, dice el Señor. De modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Piensen en esto. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, hay una marca de división que es la circuncisión. Los judíos son los circuncidados y hablan su propio idioma, tienen las escrituras en su propio idioma, y los gentiles, los demás, no tienen nada de eso. Y si lo quieren, tienen que circuncidarse, tienen que hablar el idioma de hebreo o en cualquier periodo, y entonces tienen que hacerse judíos. El Antiguo Testamento profetiza que vendrá un día cuando el idioma de los judíos no es el idioma del pueblo de Dios. Y esto será juicio contra los judíos. Y será una señal que Dios ha abierto la puerta a todo el mundo. Entonces, el don de las lenguas era una maldición contra los judíos no creyentes. Una maldición contra ellos. Ustedes, si quieren atrapar todo en la ley de Moisés, Dios no quiere esto. Dios va a quitar de esta trampa su salvación, y Dios va a ponerla abiertamente para todos, y su mensaje de salvación en todos los idiomas del mundo es una maldición contra Israel. Entonces, nosotros teniendo la Biblia en inglés y en español, sigue siendo una maldición contra los judíos no creyentes. Las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. Los judíos tienen que aceptar, es válido, es genuino. Y los gentiles, como en Hechos capítulo 2, dicen, ¿qué es esto? Están anunciando salvación en mi idioma, en nuestro idioma, no en hebreo o aramaico. Los dones eran para un periodo de transición, este periodo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesucristo y los apóstoles y la iglesia establecen algo nuevo que fue prometido en el Antiguo Testamento, no completamente nuevo, pero nuevo en la historia del mundo, y para confirmar y validar su identidad tienen dones espirituales, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales. Las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. Entonces los judíos y los gentiles podían ver la iglesia genuina por sus marcas de esas señales especiales, esos dones extraordinarios. Pero al ser establecida la iglesia, ya no fue necesario seguir con su validez, con su confirmación. Porque al demostrar la validez de una cosa, es demostrada. Si tú usas el internet y pones tu correo electrónico y tu contraseña una vez, el sistema te recuerda. No tienes que ponerlo cada vez. Tu identidad ya ha sido confirmada. Y después de esto, puedes regresar al sitio de web y tiene tus datos ya registrados. No es necesario demostrar vez tras vez quién eres. Eso ya lo has hecho una vez suficientemente. Así también en la iglesia, los apóstoles y la iglesia, Jesucristo, los apóstoles y la iglesia misma, al ser establecidas y confirmadas con señales, eso es suficiente.
para el periodo de transición, para el periodo de fundación, para el periodo de la iglesia en sus primeros días. Vemos entonces, número 3, que la iglesia llegó a una tradición establecida. Los apóstoles viajaban y escribían a las iglesias y las iglesias empezaron a colectar las enseñanzas de los apóstoles que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Obviamente había más que lo que tenemos, pero tenemos el Nuevo Testamento, una porción de la enseñanza apostólica. Y noten, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay un depósito de doctrina que los apóstoles entregaron a la iglesia. Los apóstoles que recibieron su mensaje de Jesucristo, entonces lo entregan a hombres fieles como Timoteo, como Tito. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú también recibe la tradición, recibe el depósito de doctrina y repártelo, entrégalo a hombres fieles. Encarga a hombres fieles en la fe. Entonces el modelo que ahora vemos es que algo ya establecido es entonces transmitido de generación a generación por medio de hombres fieles. No necesitan más. Tienen el depósito de doctrina. Tienen la enseñanza apostólica establecida. Tienen todo lo que necesitan. No necesitan más señales. La iglesia ya ha sido establecida y confirmada públicamente para todos, gentiles y judíos. Ahora lo que ha sido establecido, transmítelo, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vemos también, hermanos, que así como la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza en los primeros días de la iglesia tiene mucho que ver con profecía y dones extraordinarios, pero al fin de la vida de Pablo es diferente, es más, hay un depósito de doctrina ya establecido, encárgalo a hombres fieles. Así también en los primeros días vemos los apóstoles sanando, aun si una persona toca su túnico, etc. Pero al fin de la vida de Pablo dice: dejé a Trófimo enfermo en mi lecho y seguí en mis viajes. Entonces Pablo, un apóstol, no sana o no puede sanar a un hombre y lo deja enfermo, y Pablo sigue en su viaje porque no puede esperar para su mejora o su salud. Vemos entonces un periodo transitorio, que había un tiempo inicial de muchas señales con el propósito de dar testimonio acerca de la iglesia, su validez, su identidad. Pero esto ya establecido, hay un depósito de doctrina que hombres fieles encargan a otros hombres fieles. Y por eso decimos, número 4, que los dones extraordinarios cesaron. Y debemos tener cuidado en la teología popular de la gente en el internet o en conversaciones. Es común buscar un argumento que inmediatamente y fácilmente derrota a los demás. En inglés decimos gotcha arguments, argumentos que concluyen el debate inmediatamente. Debemos evitar esto. Yo creo que no hay un argumento perfecto no hay un argumento perfecto que concluya el debate una vez y para siempre. Entonces, si digo los dones extraordinarios cesaron, yo creo que es una afirmación que puede ser debatido, es posible, pero
Pero un argumento fuerte es que no vemos los dones extraordinarios en el mundo, ni hemos visto los dones extraordinarios en la historia de la iglesia. Los vemos en las primeras décadas de la iglesia con un propósito que tenemos en la palabra de Dios, pero no vemos la continuación de esos dones extraordinarios en la iglesia. Recuerden a Ágabo, quien vino de Jerusalén a Cesarea y dijo, así dice el Espíritu Santo. No vemos a hombres en nuestro día viniendo diciendo, el Señor me ha dicho a mí esto, yo te doy el mensaje de Dios, así ha dicho el Señor. No lo vemos. Tampoco vemos a hombres que pueden sanar. Ni vemos a hombres que hablan otro idioma que es un idioma del mundo, un idioma real, un idioma que puede ser interpretado o traducido. No lo vemos, ni lo hemos visto por los siglos y siglos y siglos de la iglesia. Entonces los dones espirituales de profecía, de las lenguas y también de sanar, los vemos cesados. Y si seguían en 2021, ¿saben qué? Todos nosotros tenemos celulares. Sería muy fácil demostrar si las señales son para validar, si son para confirmar, si son para demostrar sin duda la validez de uno, la identidad de uno, la autoridad de uno, soy de Dios. Sería muy fácil con teléfonos y celulares captarlo o demostrarlo en video. Pero así como nadie cree en Bigfoot y nadie cree en el Loch Ness Monster, porque sería posible verlo en un celular, tampoco creen en las UFOs, etcétera, aliens. Tampoco hay evidencia genuina de los dones extraordinarios. Y hermanos, lo que la gente dice acerca de, no, esa persona fue sanada. Claro que Dios sana y Dios puede sanar milagrosamente. No negamos esto. Pero la idea que este don reside en un hombre, lo niego. Y la gente que, ¿cuántas veces han sido expuestos los supuestos sanadores? Que ellos han puesto de antemano a ciertas personas que fingen sus debilidades y fingen sus enfermedades. Y cuando dicen, oh, soy sanado, es una farsa, es una falsedad, etc. Ustedes saben. Y la gente, unos hermanos me hablaron el domingo pasado hablando de cuando eran en su niñez y había gente en la iglesia pentecostal. Y las cosas que vieron eran demónicos, no angélicos, no celestiales. Todo lo que afirma somos de Dios y nuestros dones de Dios. Yo les pregunto, ok, vamos a examinar. ¿Tú tienes el poder de Dios? Demuéstramelo. Estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a considerar la evidencia, pero no la veo. Los dones extraordinarios cesaron. Eran fundamentales para establecer la iglesia. Eran transicionales para establecer la iglesia en un tiempo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Eran transitorios esos dones, porque no es necesario seguir esto. Ya establecido, ya confirmado, es suficiente. Entonces, ahora la pregunta sería, ok, entonces el Espíritu Santo ya no obra en la iglesia. ¿El Espíritu Santo no mueve el corazón del santo? No, eso no es lo que estamos diciendo. Los dones extraordinarios cesaron, pero los dones ordinarios siguen y son muy importantes. Llegamos entonces al segundo punto del sermón. Número 2. ¿Cómo discernir la influencia genuina del Espíritu Santo en la vida del santo?
si el Espíritu no me mueve a hablar en otro idioma, si el Espíritu no me da poder para sanar, si el Espíritu no profetiza por medio de mí, ¿dónde está el Espíritu en la iglesia entonces? Pues hay mucho más que los dones extraordinarios. Entonces, 4 ejemplos de la influencia genuina del Espíritu y 4 ejemplos de la influencia no genuina del Espíritu Santo. Porque sería fácil decir, ok, nosotros somos cesacionistas, entonces nosotros automáticamente evitamos la dificultad del Espíritu Santo y si sea genuina o no en nuestra vida su influencia. Pero no, hay muchos de nosotros que nuestra forma de hablar, por lo menos, decimos muchas cosas que no son verdaderas y atribuimos a Dios muchas cosas que Dios no ha dicho o no ha hecho. Número 1, si las promesas de Dios te consuelan, es la influencia del Espíritu Santo. Si tú escuchas las buenas nuevas de Jesucristo en la palabra de Dios al leer o escuchar, y tu corazón regocija a las buenas noticias del Evangelio, que Jesucristo murió para nosotros, que Jesucristo murió en nuestro lugar, que tenemos vida eterna y el perdón de pecados en Jesucristo. Si las promesas de Dios te consuelan, si mueven tu corazón hacia la consolación, hacia la paz, eso es Dios. Eso es su Espíritu Santo obrando en tu corazón. Si las promesas de Dios te consuelan y sientes esa consolación, sientes la paz, sientes el gozo al oír el Evangelio y las promesas de Dios, es la influencia del Espíritu Santo. Es su mensaje. Es la palabra de Dios. Por eso decimos cosas como: Dios nos alimenta espiritualmente en la cena del Señor. O Dios nos alimenta espiritualmente en la proclamación del Evangelio. El Espíritu habla a nosotros en la palabra escrita, en la palabra predicada, en la palabra visible como el pan y el vino. El Espíritu habla a nosotros: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y eso mueve el corazón. Porque ustedes no están creyendo mi autoridad. Oh, Samuel ha perdonado nuestros pecados. Nadie dice esto. El ministro nos ha recordado que Dios ha perdonado nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Entonces Dios usa ministros como yo, como todos sus ministros en el mundo, para ser instrumentos, para ser trompetas de Él. Para consolar a su pueblo. Eso es la influencia genuina del Espíritu Santo. Y por eso el santo debe venir a la iglesia esperando con confianza la bendición de Dios. En la medida que el ministro sea fiel para proclamar la palabra de Dios. Segundo, si los mandamientos de Dios te guían, es la influencia del Espíritu. Quiero vivir en santidad. Quiero obedecer a mi Señor. Quiero caminar en la rectitud. Quiero andar en los estatutos de Dios. El hombre natural no quiere hacer esto. El Espíritu Santo nos inclina, nos mueve a hacerlo. A veces no queremos ser santos como Dios es santo, pero lo hacemos. Eso es la influencia del Espíritu Santo. Número 3. Si temes el pecado, o si temes pecar, y si te sientes avergonzado al pecar, es la influencia del Espíritu Santo. El hombre natural ama pecar y no tiene miedo de las consecuencias. Eso es la influencia del Espíritu. No sé si debo hacer esto, o yo sé que no debo hacer esto. Yo tengo un miedo de
de la maldad, del pecado, es la influencia del Espíritu Santo. Y es muy fácil examinar estas cosas. Las promesas de Dios, ¿dónde están? En la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios, ¿dónde están? En la palabra de Dios. Entonces, si las promesas de Dios y los mandamientos de Dios y las amenazas de Dios, todo esto proviene de su palabra, ya revelada. Número 4. Si sientes amor para con el cuerpo de Cristo, la iglesia, y un deseo para servirlo, para servir a Cristo, esto es la influencia del Espíritu Santo. Dios es amor, y sus hijos que tienen su Espíritu Santo aman así como han sido amados por Dios. El amor de Dios nos llena y luego nuestro amor alcanza a los demás. Y este amor no es... Jesucristo dijo que así el mundo nos conocerá, si nosotros nos amamos los unos a los otros. En nuestro tiempo de elecciones y tanta división social, la gente no ama a la gente. Fulano no ama a fulana. Nos odiamos, luchamos. Si estemos en México o los Estados Unidos o en Asia o en Europa, la gente está en conflicto todos los días. Pero en la iglesia llegamos a una paz y un amor los unos para con los otros. Esto es de Dios, es la influencia del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu sigue obrando en la iglesia en grande poder. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia todos los días, todas las semanas. No ha dejado de obrar. Los dones extraordinarios cesaron, sí, pero el Espíritu no cesó obrando. Ahora, 4 cosas más, llegando a una conclusión. Número 1. Si sientes paz en una decisión de sabiduría, no es la influencia del Espíritu Santo. Aquí somos culpables. Eso es una ocasión en donde muchos de nosotros, cristianos reformados, cristianos protestantes, afirmamos de Dios o atribuimos a Dios cosas que no ha hecho y no ha dicho. Yo estoy pensando acerca de comprar una casa o un carro o mudarme a otro estado y estoy buscando la voluntad del Señor. Y luego decides lo que quieres hacer y te sientes paz en esa decisión y dices, creo que el Señor me ha dirigido a hacer esta decisión. No, te digo que no. El Espíritu Santo no te dirigió a esto. Tú tuviste varias opciones legítimas, escogiste uno porque tú querías escogerlo. Y no es la influencia del Espíritu Santo guiándote. Qué conveniente que muchas personas son guiados por el Espíritu a hacer lo que ya querían. Una decisión de sabiduría significa, puedes hacerlo o no. No estamos hablando acerca de la ley moral, haz esto, no hagas esto. La sabiduría es un mundo de posibilidades legítimas. Hay muchas personas que dicen, el Espíritu me está guiando a esto, o el Espíritu no me está guiando. El ejemplo clásico es, imaginen una pareja en Biola, la universidad cristiana aquí, y es una broma, pero hay verdad en esto. La broma es que la muchacha dice al muchacho, creo que debemos apartarnos, porque creo que el Señor me está guiando a otro hombre, o quizás por lo menos no a ti. Si Dios te está guiando, el muchacho debe decir, ay de mí, si lucho contra la voluntad de Dios. Si Dios te ha dicho esto, si Dios te está guiando en esto, ay de mí. También quiero añadirlo a mi Biblia porque Dios lo ha dicho. Dios no te guió a, ¿cómo se dice to break up with your boyfriend? Separarse. Si Dios te guía a separarte de otro creyente,
Dios no te está guiando a hacer esto, tú quieres hacer esto. No atribuyas a Dios lo que Él no ha dicho. Debemos ser responsables para nuestras propias decisiones y no escondernos tras una falsedad que Dios nos dijo que debemos hacerlo. Si quieres mudarte a Texas, no digas Dios me está guiando a Texas, di quiero mudarme a Texas. Estoy en serio, muchas personas hablan por Dios cuando Dios no ha hablado. ¿Y quién puede contradecir la voluntad de Dios? Nadie. No debemos contradecir la voluntad de Dios. Si quieres separarte de tu novia, sepárate de ella, pero sé responsable para esto. ¿Cuántos cristianos dicen, el Señor me está guiando? Ok, vamos a examinar esa afirmación. Pruébamelo, demuéstramelo. ¿Dónde te dijo Dios esto? Si es un asunto de sabiduría. En la ley moral, sí, el Espíritu Santo nos influencia. Entonces, otro ejemplo. Digamos que la muchacha en Viola, una cristiana, tiene un novio no creyente, un incrédulo. Y son novios, no están casados, son novios. Y ella siente, estoy viviendo en pecado. Porque no puedo casarme con este hombre. Yo siento que debo separarme de él. Porque un creyente no debe voluntariamente casarse con no creyente. Eso sería pecado. Entonces, si la muchacha dice, voy a separarme de él porque es pecado, eso sí es la influencia del Espíritu Santo guiándote por los mandamientos de Dios. Pero si hay dos cristianos que quieren separarse cuando sean novios, no es la influencia del Espíritu Santo, tú quieres hacerlo. Hermanos, hay tantas veces hablamos por Dios cuando Dios no ha hablado. Segundo, porque no debemos dedicar demasiado tiempo a esto. Segundo, si juzgas a otro en una decisión de sabiduría, no es la influencia del Espíritu Santo. Eso es otro ejemplo de muchos ejemplos en la iglesia. Hay un mundo de sabiduría, cosas que podemos hacer o no. Cuando los cristianos dicen no puedes o no debes hacer esto, cuando Dios no lo ha prohibido, estamos hablando por Dios en un asunto de sabiduría. No celebres la Navidad porque Dios no lo permite o Dios lo prohíbe. Estamos dando regalos los unos a los otros, no más. Eso es un ejemplo fácil, pero en lo político, en la familia, en muchas cosas, no debemos juzgar a otros en asuntos de sabiduría. Si juzgamos y decimos, no, haz esto, no hagas esto, estamos hablando por Dios. Estamos diciendo, Dios ha dicho, Dios ha pronunciado, Dios ha mandado, cuando Dios no ha mandado. Eso no es la influencia del Espíritu Santo. Número 3. Si desprecias lo ordinario en busca de lo extraordinario, no es la influencia del Espíritu Santo. Si estamos siempre buscando los dones, sanar, hablar en lenguas, profetizar, etc. Si estamos buscando lo que ya fue establecido y confirmado y pasado, no es la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra por medio de los medios de gracia, por medio de lo ordinario. Si abandonamos lo ordinario para lo extraordinario, no sería imposible crecer en la iglesia, porque no quieres vivir en lo normal, lo ordinario, y no ves el beneficio, el valor de lo ordinario. Estar en la iglesia, cantar himnos, orar juntos, leer la palabra, escuchar a la palabra predicada, etcétera, etcétera. Todo esto es normal, ordinario y suficiente para alimentarnos espiritualmente.
más que suficientemente. Porque esas cosas ordinarias proclaman el Cristo extraordinario. No son ritos que practicamos sin razón. Cantamos a Dios y escuchamos a la palabra de Dios. Todo esto podría ser un sermón independiente, pero número 4. Si tus supuestos dones no incluyen el amor, no es la influencia del Espíritu. Si hablas en idiomas, si sanas supuestamente, si haces estas cosas, pero no tienes amor para los hermanos, el amor verdadero, el amor que practica el amor que sirve, no es la influencia del Espíritu. Jesús, cuando ascendió al cielo, repartió dones espirituales a la iglesia. No ha cesado de dar dones espirituales a la iglesia. Pero en aquel periodo Jesús dio dones extraordinarios a la iglesia. Y sigue dando dones, pero no extraordinarios, sino ordinarios, que son suficientes, más que suficientes, para alimentarnos y para salvar a los inconversos. Y debemos apreciar mucho a los medios de gracia, en los cuales vemos nuestro Señor Jesucristo, la cena del Señor, el bautismo, los himnos, las oraciones, la lectura y el sermón. Todas estas cosas nos presentan el Señor Jesucristo, su obra en la cruz, su resurrección y más. Y eso es todo lo que necesitamos, desde ahora hasta regrese Jesús, hasta que venga. Eso es suficiente, hermanos. Y no hay nada que llenará el corazón con tanto gozo o movernos a obediencia sincera como el Señor Jesucristo. Si estamos siempre buscando lo extraordinario, no vamos a ver a Jesucristo en lo ordinario. Y eso es todo lo que necesitamos. Descansen entonces, hermanos, en Jesucristo, en los medios de gracia. Oremos.